Una vez más vamos a continuar con los vídeos de Ferdinando Carulli y sus estudios para guitarra. Los que estáis siguiéndolos ya sabéis que toda esta serie de vídeos, que van a ser 30, es una respuesta a un miembro del canal que quería mejorar su fingerstyle y yo creo que estos 30 estudios de Carulli le van a venir de maravilla para eso. Aprovecho de nuevo para deciros que si queréis haceros miembros del canal, dándole al botón de unirse podéis hacerlo. Y aunque cualquier cosa que me pidáis como suscriptores o simplemente como viewers del canal, voy a tratar de responderlas todas. Siendo miembro, pues tienes la ventaja de que te pones el primero de la fila. Además de que tienes la posibilidad de tener un trato como más personalizado conmigo, canal de Discord, directos, etc. Así que si en algún momento te planteas que te apetece ser miembro del canal, ya lo sabes. Utiliza el botón unirse y yo encantado de responder tus dudas. Sin más preámbulos, vamos al lío. La pieza que viene hoy es un vals en sol que se toca a 120 la corchea en compás de 3×8, o sea 3 corcheas por compás, pero vamos, a todos los efectos es como si fuera un compás de 3×4 y estuviera a 120 la negra. Es más, incluso teniendo en cuenta el tempo al que va la canción, me sorprende un poco que esté en 3×8 en vez de 3×4. No le veo la necesidad de subdividir a corcheas, pero bueno, eso es opinión mía. Al final, a todos los efectos da exactamente lo mismo. Esta canción contiene 10 partes diferenciadas, así que les voy a poner una letra a cada parte para que nos entendamos. La tonalidad de la canción es sol mayor, así que os vais a encontrar que todos los fa sostenidos de la canción, salvo en un par de partes, siempre son fa sostenido. Simplemente para que tengáis eso en cuenta. En esta canción hay mucho más arpegio que en las últimas que hemos estado haciendo, y veréis que estos arpegios no tienen mucho que ver con los que ya hemos visto en las canciones anteriores, así que seguro que os va a venir muy bien, ya no solo por sacar esta pieza, sino por mecanizar este tipo de arpegios. Yo creo que os van a gustar. La primera parte de la canción empezaría con índice y medio en la mano derecha tocando en las cuerdas 2 y 3, y hacemos al aire primero, sol y si serían, ¿vale? Y ahora haremos do y la. ¿Vale? Entonces el primer compás. Y ahora hacemos así, que viene a ser un sol, ¿vale? Con el bajo en si. Por lo tanto, primera inversión de sol. Y ahora lo que hacemos es pulgar cuerda 5. Las notas que tenemos que digitar, por tanto, serían este si, quinta cuerda traste 2 y el re, segunda cuerda traste 3. Estas dos notas. Y el sol al aire, que lo tenemos aquí, en la tercera cuerda al aire, ¿vale? Y hacemos pulgar medio índice, ¿vale? En cuerdas 5, 2, 3. Y ahora, como hacemos do, mi y sol, lo que vamos a hacer es, en lugar de hacer pulgar medio índice, hacemos pulgar anular índice. Por una cuestión de comodidad, porque como el mi está en la primera cuerda y el sol en la tercera, pues nos viene más cómodo. Esto sería un acorde de do. Volvemos a hacer el sol con bajo en si. O sea, volvemos a hacer el y de nuevo. Y ahora hacemos que vendría a ser un re séptima, ¿vale? Pulgar al aire en cuerda 4 y el medio y el índice en cuerdas 2 y 3 haciendo do y la. Para cerrar en sol y en sol. Sol de tercer traste sexta cuerda y sol al aire tercera cuerda. ¿Vale? O sea, esto se repetiría una segunda vez. La parte B de la canción empieza con un re séptima, ¿vale? Por lo tanto, hacemos pulgar en cuarta cuerda al aire y ahora podemos hacerlo con el dedo 3 en fa sostenido, o sea, en el segundo traste de la primera cuerda, y el do en la segunda cuerda, como siempre. Volvemos a hacer el bajo en re
Así que ahora tendríamos un sol con bajo en re, que sería la segunda inversión de sol. De nuevo el re séptima, pero en lugar de hacerlo en cuerdas 1 y 2, en cuerdas 2 y 3, con do y con la. Igual que antes. Y la última es con las 3 cuerdas al aire, mira qué suerte. Pulgar en cuarta, dedo medio en segunda, dedo índice en tercera. ¿Vale? O sea... Volvemos a repetir. Y otra vez sol con sol. Se repite una segunda vez entero. La parte C, nos vamos a la tonalidad de mi menor, pero como sabéis, la tonalidad de sol mayor y la tonalidad de mi menor son exactamente la misma tonalidad. Lo que pasa que el mi menor es la relativa menor de sol o el modo eólico de sol mayor, lo que implica que no estamos modulando ni cambiando de tonalidad ni nada por el estilo. Entonces ahora haríamos mi en la cuerda 4 traste 2. Lo podemos hacer con el dedo 2 si queremos y con el pulgar en esa cuerda 4. Y ahora hacemos al aire el mi y el si con medio e índice. Ahora hacemos sol, mi, si. El sol está en la tercera al aire, así que todas al aire. Y ahora lo que vendría siendo un si séptima, ¿vale? Pero solo necesitamos marcar estas dos notas, que serían el re sostenido y el fa sostenido. De nuevo pulgar, medio, índice en cuarta, primera y segunda. O sea, re sostenido, fa sostenido, si. Y ahora avanzamos un traste las dos cosas, pero en vez de utilizar el dedo 1 y el dedo 3 vamos a utilizar el dedo 2 y 4. ¿Vale? O sea... De nuevo. Y cerramos con las 4 notas, con el mi, el sol, el si y el mi. Tocándolos con dedos pulgar, índice, medio anular. ¿Vale? Esto se repite una vez entera. Parte D sería lo que viene siendo un si séptima, pero colocado en esta posición, que sería la posición con tónica en cuerda 5, pero solo vamos a marcar estas 3 cuerdas, no hace falta que pongamos la cejilla completa, aunque si nos resulta más cómodo podríamos hacerlo, ¿vale? Entonces haríamos el fa sostenido aquí en la cuarta cuerda con el dedo 3, el la en la cuerda 3 traste 2 y el re sostenido traste 4 cuerda 2 con pulgar, medio, índice en cuerdas 4, 2, 3. Y ahora de nuevo volvemos a hacer el mi menor, sol, mi, si, todas al aire, igual que antes. Y volvemos a hacer... Repetimos. Y cerramos igual. Se repite una vez entera.
La parte E es muy similar a la primera parte, lo que pasa que ahora hace esos arpegios que os he dicho, ¿vale? Como veis, son exactamente las mismas notas. Así que lo único que tenemos que tener en cuenta en esta parte es cómo hacemos el arpegio. Empezamos igual que al principio de la canción. Y ahora cuando colocamos el sol con el bajo en si, hacemos pulgar una vez, una corchea. Y luego semicorcheas, re, sol, o sea, traste 3 de la cuerda 2, con el dedo 4 y el sol al aire. Ahora, igual que antes, cuando hacemos el do, lo hacemos anular índice, por comodidad, como os he dicho antes. Y regresamos. Volvemos a hacer de nuevo el re séptima. Cerramos con sol, sol. Y se repetiría 2 veces. O sea, y se repetiría otra vez, en realidad. O sea, como veis, cada parte se hace 2 veces. Más sencillo pensarlo así. Y ahora, igual que antes, la parte F sería como la parte B, pero haciendo el mismo tipo de arpegio. Así que tan sencillo como que re séptima, sol, con el bajo en re, de nuevo re séptima, y ahora todo al aire para hacer el sol. Y se repetiría otra vez. Para cerrar, sol con sol de nuevo. Y como siempre, esta parte se hace 2 veces. Ahora sí vamos a modular porque vamos a cambiar a la tonalidad de do. Por lo tanto, nuestro fa sostenido ahora se convierte en fa natural, ¿vale? La manera de hacerlo ahora mismo, vamos a hacer do con do, ¿vale? En la quinta cuerda y en la segunda. Trastes 3, traste 1 con dedos 3, dedo 1. Y hacemos pulgar con medio en quinta y segunda cuerdas. Hacemos el sol al aire con el índice. Y vamos con el anular a hacer el mi al aire de la primera cuerda. Y eso lo repetimos otras 2 veces más. Y ahora hacemos una pequeña frasecita que es do sostenido, re, sol. ¿Vale? O sea... Ahora volvemos al sol con bajo en si, pero vamos a meter un fa también con el dedo 1 en el traste 1 de la cuerda 1. ¿Vale? Misma manera de hacerlo que antes. Y ahora hacemos do con mi, re con fa, si con re y do con do, como al principio, ¿vale? O sea, se repetiría una segunda vez, así que la hago. Vale, la parte H vamos a hacer con el pulgar en la cuerda 3 al aire, o sea, sol. Y con medio y con índice vamos a pulsar segunda y primera cuerda y vamos a hacerlo con el si al aire en la segunda y el sol en el tercer traste de la primera. Y ahora vamos a hacer un fa. Mantenemos el si y el sol, ¿vale? Y ahora cuando bajamos al mi, metemos do con el dedo 1 en la cuerda 2. ¿Vale? O sea...
Y ahora volvemos a quitar el do para dejar re en la cuerda 4 y otra vez. ¿Vale? Sí, con sol. Y luego volvería a hacerlo y cuando vuelve a hacerlo simplemente tocamos las 3 cuerdas a la vez con pulgar, índice y medio. Y en esta ocasión, en vez de repetirlo otra vez, lo que repetiríamos sería... Y ahora se volvería a hacer otra vez. O sea, se repite 2 veces, pero la primera parte es esta y la segunda parte es... ¿Vale? Os lo pongo entero. La parte I. Volvemos al patrón del principio de la canción, pero ahora ya lo arpegiamos completamente. O sea, hacemos... En vez de hacer... Hacemos sexta cuerda con el pulgar, traste 3, dedo 3. Y hacemos índice, medio índice en sol, si, sol. Y ahora metemos do y la, ¿vale? Y ahora hacemos todo semicorcheas. Y si veis, repite el pulgar, ¿vale? Hace pulgar el solo, índice medio, índice, y repite pulgar con dedo medio. Y otra vez índice, o sea, muy despacito. Y ahora el do, en vez de hacerlo con el mi al aire, lo vamos a hacer con el propio do de la cuerda 2, traste 1, ¿vale? Y entonces haríamos misma manera de tocarlo, o sea... Y regresaríamos a... Para de nuevo hacer el... Y ahora el resetima. La mano derecha exactamente igual, pero el pulgar en vez de estar en la cuerda 5, en la cuerda 4. Para cerrar con sol y sol, como siempre. También se haría 2 veces esta. Y la parte J es la que cierra la canción. Que a mí personalmente es la que más me gusta. Y mire que es súper sencilla de tocar, pero me mola mucho que se repitan los bajos todo el rato. Va haciendo el mismo patrón, pero como siempre mantiene el re como nota pedal, ya sabéis, nota pedal significa que aunque cambiamos de acordes, el bajo sigue siendo siempre la misma nota. No tiene por qué ser el bajo la nota pedal, pero es una nota que se repite. Van cambiando todas las demás a su alrededor y esa nota se va repitiendo. En este caso... Lo voy a tocar un momento así en plan rápido para que veáis a qué me refiero. ¿Notáis el...? Pues eso es lo que más me mola de la canción. Fíjate qué sencillo soy yo. Hacemos re séptima, pero con la manera de arpegiar que hemos aprendido en la parte anterior. Sol. Otra vez re séptima, pero con las cuerdas 3 y 2 en vez de 2 y 1. Y ahora todo al aire para hacer sol.
De nuevo. Y cerramos con sol y sol. Y de nuevo se hace 2 veces y así termina la canción. Yo creo que con esto ya tenéis todo lo que necesitáis para tocar este tema, y ya os digo que esta manera de arpegiar, sobre todo de la última parte, está bastante chula, sobre todo si la queréis vosotros aplicar con vuestros propios acordes, porque tiene mucho rollo. A mí personalmente me parece que está muy interesante esa manera de arpegiar. Si tenéis cualquier duda, comentario, opinión, lo dejáis ahí abajo y yo encantado os respondo. Vale, sed buenos.